Bienvenidos a Enigmas, el lado siniestro de la historia. Yo soy Rubén Moya. Muchos puentes en el mundo poseen una historia escalofriante. Es como si en estas estructuras se creara un portal entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Sin embargo, pocos son tan intimidantes como el puente Godman. Desde el momento en que alguien pisa la vieja estructura, advierte un cambio drástico en el ambiente. La temperatura baja de manera abrupta y una pesada presencia se posa sobre su espalda. En ese momento, lo mejor es correr lo más rápido posible para llegar hasta el borde del puente, o de lo contrario, es probable que te tropieces de frente con una entidad mitad hombre y mitad animal. El Godman. Pero, ¿quién es el Godman? Vamos a conocer esta leyenda. Oscar Washburn era un próspero agricultor y ganadero afroamericano que vivió en Denton, Texas, en la década de 1930. Le llamaban el Godman, u hombre cabra, porque comercializaba todo lo relacionado con estos animales. Fue precisamente el éxito de su negocio lo que llamó la atención de sus detractores, quienes no le perdonaban que fuera más exitoso que ellos, menos por ser de raza negra. Un día, para aumentar sus ventas, a Oscar se le ocurrió colocar un letrero al final del puente Old Alton, el cual, por cierto, se encontraba a unos cuantos metros de su propiedad, que decía "Hacia el hombre cabra", promocionando los productos que él vendía. Los miembros del grupo extremista Ku Klux Klan ya tenían a Oscar en la mira, y el hecho de que se hubiera atrevido a montar un letrero al final del puente desató. Muchos piensan que el Godman está sediento de venganza, que sigue buscando a los miembros del Ku Klux Klan que acabaron con la vida de su familia, pero que al no encontrarlos, desquita su furia con los que se atreven a cruzar el puente y desafiarlo. Este puente es especialmente importante para mucha gente, porque ve publicaciones de cosas paranormales y mucha gente viene aquí buscando actividad paranormal. El puente fue cerrado al paso de vehículos y ahora solo es posible cruzarlo a pie, lo cual resulta todavía más tenebroso, pues cuando el Godman está a punto de aparecer, la estructura del puente comienza a crujir, el viento resopla con mucha más fuerza, y al otro lado de la construcción se empiezan a escuchar pasos, pero no de pisadas humanas, sino de lo que parecieran ser pezuñas. De acuerdo con los pobladores, existe una forma de convocar al Godman. Hay que internarse hasta la parte medular del puente y luego, con un objeto sólido como una piedra, golpear la estructura 3 veces. A partir de ese momento, es cuestión de esperar unos minutos para que el Godman se materialice. Aunque es importante aclarar que jamás lo hará de frente. Siempre te sorprenderá por la espalda. El puente Godman atrajo a un equipo experto en casos paranormales, quienes se internaron en medio de la noche en esta enigmática estructura. Su objetivo era provocar al espíritu que resguarda el puente desde hace más de un siglo, el Godman. Justo cuando estaban a... Uno de los eventos más extraños relacionados con el puente Godman tuvo lugar hace menos de una década, cuando un vehículo fue encontrado en los límites del puente. El auto tenía el motor encendido, las luces prendidas, los vidrios arriba y los seguros puestos, pero sus tripulantes se habían esfumado. Se rastrearon las placas, pero el auto había sido reportado como robado, por lo tanto, no se sabe quién iba a bordo. Hay quienes creen que los que viajaban al interior del vehículo huyeron de la justicia de manera impulsiva en medio de la noche. Pero son más los que apoyan la teoría de que estas personas desataron la furia del Godman, quien los arrastró hasta el infierno. Lo único cierto es que el caso jamás fue resuelto y sigue siendo un misterio. No se vayan, porque al regresar hablaremos de estas extrañas criaturas que viven en el sur de México, los aluches. Esto es Enigmas.
El lado siniestro de la historia. Todos los que en algún momento han visitado la península de Yucatán han escuchado hablar sobre estos pequeñines traviesos. En ocasiones, iracundos que juegan con nuestra mente, y en ocasiones son capaces de provocarnos tropiezos. Los que viven en tierras mayas están convencidos de que no hay que subestimar su tamaño, pues poseen poderes con los que controlan el medio ambiente. Nos referimos a los aluches, y por increíble que parezca, arquitectos y antropólogos les han tenido que pedir permiso para que no les saboteen su trabajo. Los invito a conocer más sobre estos extraordinarios duendes mayas. De día, no son más que una figura de piedra o lodo que al parecer fue creada por un sacerdote maya. Mientras el sol bañe con todo su esplendor la selva maya que es donde habitan, ellos permanecerán en este estado latente. Tan solo bastará que el astro rey se esconda en el horizonte para que de repente estas figuras de lodo cobren vida y se transformen en aluches. Los aluches han existido siempre en la península de Yucatán. Ellos habitan en las cavernas, son grandecitos que se presentan por medio de aire y ellos son dueños de las cavernas. Se trata de criaturas temperamentales que tienen su meta muy clara, cuidar de la naturaleza y ahí de aquel que se atreva a amenazarla, porque entonces enfrentarán su ira. Cuando no se les respeta el lugar donde viven, son muy agresivos y en sí a veces ellos usan unas escopetas de aire que también te pueden disparar en el cuerpo. Te da chocuí, como dicen, chocuí, yapach, yapol, que se llaman en maya, ¿no? Dolores de cabeza, dolor de espalda, te da fiebre. No hay médico que cure la agresión de una aluche. Tiene que ser un men. El famoso kesh que le llaman acá cuando el men te reza y te santigua, ¿no? Para que te saque los malos aires. Por las noches, cuando estas criaturas están más activas, se escuchan sus murmullos y risas burlonas mezcladas con los sonidos producidos por los animales e insectos. Sí, que estaban dando del poste, andan como unos niños jugando, así como que se quieren agarrar. Ya corrieron por ahí de la carretera y ya se desapareció. Son los niños, son como unos niños que andaban allá. Pues yo digo que son ellos porque le pregunté a la señora si andaba sus niños jugando, me dijo que no. Y después que los días andar de noche, le digo, es malo. Y dice, no, mis niños no salieron. Pues yo digo que son ellos. Pero la parte benéfica de los aluches es que, de acuerdo con la sabiduría de los abuelos, estos seres poseen poderes curativos y son capaces de aliviar cosas tan simples como el empacho hasta infecciones mucho más delicadas. Dicen, donde dicen que de los viven, pues se les pide que se hacen mandar, les piden lo que quieren ellos, les llevan veladora. Aquí con mi consuegra siempre, casi cerca de la escuela, le dan su botella de trago, le llevan su comida. Pues ya el enfermo que cae, sí que le da dolor, le da, pues el tiro se le quita, queda bien. Se cree que los brujos mayas tienen el poder de crear a los aluches usando barro virgen de alguna cueva a la que jamás haya entrado una mujer. Estas figuras son hechas por encargo para usarlas como guardianes de cultivos y garantizar una buena cosecha. Para concretar el ritual, es necesario derramar 9 gotas de sangre del interesado sobre la escultura. Después, la figura de barro es presentada a los dioses del sol y de la lluvia y colocada en su altar. Es durante la noche que el barro se desvanece para dar paso a una aluche. Se le ofrenda una bebida de maíz acab de esta manera a la luxe. Cuando yo entro tengo que esparcir la bebida por todos lados. De esta manera, cuando se acercan ladrones, les comenzará a hablar y hará ruidos para que no entren.
Alonso, te estoy ofrendando esta bebida para que cuides esta milpa. Hará ruidos con madera o ramas y cuando el intruso lo escuche se escapará. No entrará sabiendo que esta milpa tiene dueño. Un dato muy importante para todos aquellos que quieren tener su propio aluche es que después de 7 años es necesario liberarlo para que él pueda internarse en medio de la selva, que es a donde pertenece. Para lograrlo es necesario sellar el altar o casita que fue construida para alojarlo. De esa manera el aluche se verá obligado a caminar hasta encontrar a los suyos. Y es que a los 7 años cambia su temperamento de forma radical y en lugar de proporcionar bondades, desata todo tipo de maldiciones. Si ese es el caso, lo mejor será acabar con la vida del aluche, y existe un método muy eficaz para lograrlo. Si ya te fastidiaste de criarlo y lo quieres matar, le puedes dar sacap. Dulce con miel. Se lo das para que beba y cuando se vaya dejará un rastro de su diarrea. Tomas una pequeña piedra como de este tamaño Cuando salga del agujero lo aplastas y listo. Se hace pedazos y se muere. Una de las habilidades de los aluches es manipular el tiempo y el espacio. Estos duendecillos son capaces de abrir portales a su voluntad, en los que una persona puede desaparecer por días o incluso semanas. En la comunidad llegan a desaparecer la gente grande que trabajan en la milpa, y cuando aparecen 1 o 2 días después y se les pregunta que qué pasó, pues siempre es lo mismo, ¿no? De que vieron a unos niños caminando en la selva, creyeron que estaban perdidos, al seguirlos finalmente se cree que eran los aluches que pierden a la gente grande. En el mejor de los casos, esas personas que fueron abducidas por los aluches vuelven a casa después de unos días y con los recuerdos borrados de todo lo que vivieron. Pero hay otros que desaparecen para siempre. Una de las anécdotas más famosas relacionadas con los aluches se presentó durante una obra urbanística en la Riviera Maya, donde los ingenieros necesitaron realizar un ritual en el que le pidieron permiso a los aluches para continuar con sus trabajos, o de lo contrario, se habría suscitado una tragedia. ¿En qué consistió ese ritual? Lo descubriremos al regresar del corte, aquí en Enigmas, el lado siniestro de la historia. Enigma. Cuenta la leyenda que hace unas décadas, para facilitar el trayecto de Cancún hacia el aeropuerto, se decidió realizar la construcción de un puente vial. Sin embargo, cada vez que los ingenieros y arquitectos avanzaban en su edificación, algo sucedía que se caía. No se explicaban qué es lo que pasaba, hasta que alguien se acercó con ellos y les indicó que los aluches estaban muy molestos porque no les habían pedido permiso. Por lo que fue necesario llevar a cabo algo que los arquitectos jamás se habrían imaginado: pedirle permiso a los aluches para que les permitieran continuar con las obras. Vamos a ver en qué consistió ese famoso ritual y quién fue el encargado de llevarlo a cabo. Los ingenieros a cargo de la obra fueron a buscar a un sacerdote maya, quien confirmó la versión de que los aluches estaban muy molestos porque estaban talando árboles y destruyendo el ecosistema, y a ellos nadie les había consultado. El brujo también les advirtió que hasta ese momento no había sucedido nada grave, pero que los aluches estaban dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de salvaguardar la selva. Los especialistas no podían creer lo que estaban escuchando, pero lo cierto es que se habían presentado fenómenos inexplicables, sumamente extraños, así que asumieron que no perdían nada al pedirle permiso a estos duendes mayas.
El sacerdote les aconsejó realizar un pacto con los aluches. Pero, ¿en qué consistía el pacto? Primero, en dañar lo menos posible a la naturaleza, pero además en construirles a los aluches una pequeña casita o altar en forma de pirámide debajo del puente, un lugar de descanso para los aluches. El altar se construyó y ahí permanece hasta la fecha, pero hay de aquel que se atreva a destruirlo, porque se enfrentará a la furia de estos duendecillos. Lo curioso es que a partir de ese momento no hubo inconveniente alguno para los ingenieros y pudieron terminar la obra a tiempo de lo que ahora se conoce como el puente Aeropuerto Nizuc-Cancún. Incluso hay personas que transitan por la noche debajo del puente y aseguran haber visto a los pequeños guardianes que habitan al interior de esa pirámide. Los encargados de construir hoteles y desarrollos turísticos en la zona saben muy bien la importancia de mantener contentos a los aluches y que antes de talar un árbol es muy importante realizar un ritual para pedirles permiso y, como en el caso del puente Aeropuerto Nizuc-Cancún, construirles un altar en forma de pirámide en la que ellos puedan residir. Aunque ese no fue el único incidente en donde a alguien se le olvidó pedirle permiso a los aluches para llevar a cabo algo en su territorio, ya que en abril del 2010 el cantautor Elton John se presentó en las ruinas de Chichén Itzá. Para llevar a cabo ese evento, levantaron un gran escenario en un lugar aledaño a la zona arqueológica. Ya todo estaba listo para la presentación, cuando de la nada el escenario se vino abajo. Fue así como el instituto que había concedido los permisos realizó un peritaje para dictaminar la viabilidad del evento. De inmediato, muchos empezaron a responsabilizar a los aluches por lo sucedido. El concierto finalmente se llevó a cabo, pero no sin antes contar con la anuencia de las pequeñas criaturas. Y ellos te van a dar algún indicio de si es necesario hacer algún rezo o alguna ceremonia o pedir algo en particular, dependiendo de lo que estén en el campo. Quienes constantemente se enfrentan con las travesuras de los aluches son los arqueólogos, pues estas pequeñas criaturas les hacen muy difícil su trabajo, como si intentaran por todos los medios que un sitio arqueológico no fuera descubierto. Desaparecen herramientas vitales para el trabajo, como picoletas, picos, palas, se lastiman los trabajadores, ocurren cosas que llaman mucho la atención. La primera pregunta que nos hacemos es: ¿realmente pedimos permiso para trabajar aquí? ¿Hicimos o dimos los pasos que debíamos dar antes de trabajar? Y en la mayoría de los casos la respuesta es no. Pero lo bueno de todo esto es que estos seres están prácticamente esperando que uno les muestre el respeto. Muchos se preguntan cómo le hacen los aluches para llegar de un lugar a otro sin ser vistos. Existen dos teorías al respecto. La primera advierte que los aluches tienen la capacidad de teletransportarse. La segunda, y más apoyada por los pobladores de esa región, es que utilizan los miles de túneles que hay en la zona y al mismo tiempo se resguardan del sol. Los aluches pueden ser nuestros aliados o nuestros enemigos, dependiendo de cuáles sean nuestras intenciones. Lo más recomendable es jamás subestimarlos, o peor aún, faltarles al respeto, pues esa osadía se puede castigar con una travesura, pero también se puede pagar con la vida. Es importante reiterar que los aluches son los eternos guardianes de la naturaleza y que a ellos les debemos el equilibrio que existe en el sur de nuestro país. Tomando todo esto en cuenta, esperamos que los responsables de la construcción del Tren Maya hayan aprendido la lección y llevado a cabo los rituales y pactos necesarios con los aluches, porque de lo contrario, es muy probable que vivan un infierno. Yo soy Rubén Moya y